Política en el conurbano bonaerense es el título en este momento en La Patria de las Moscas. Y si yo digo esto, planteo esta consigna, la encargada es Belén Tenaglia, periodista de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social de FM en Tránsito en la cadena Cruce. Para seguir analizando vamos a tomar Morón, caso testigo que viene de la división del bloque oficialista en tres partes. Se dividió el bloque en Morón y lo venimos siguiendo cómo va a quedar armado ese tablero político local. Hola Belén, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Ovin? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, venimos siguiendo los derroteros del Consejo Deliberante moronense, preguntándonos, Belén, cómo va a ser la gestión Gui con un bloque minoritario ahora que tiene como oficialismo. Sí, que la verdad que era una de las preguntas que nos hacíamos en los días anteriores cuando íbamos hablando, ¿no?, con los distintos referentes. Ahora de los tres bloques, lo que antes era Unión por la Patria, ahora se ha dividido en tres bloques y la pregunta es no solamente cómo va a gestionar el Ejecutivo, sino también cómo van a plantear la estrategia de cara a lo que va a ser el 2027, ¿no? Porque ya está, ya me parece que el 2027 ya no queda tan lejos como antes quedaba, y ahora cada uno de los movimientos que se vayan llevando adelante tienen que ver con esa construcción política hacia el año que viene. Por un lado lo tenemos a un Lucas Gui que ahora sí ha decidido romper con la fuerza histórica que lo contenía, ¿no?, que tiene que ver con el Nuevo Encuentro, una disputa política que se hizo pública en el marco de las elecciones legislativas del año pasado, pero que venían ahí sobre todo en el Consejo Deliberante un poco cintureando, ¿no?, esas diferencias políticas, tal vez la ruptura entre Martín Sabatella y Lucas Gui se daba en el ámbito del Ejecutivo, con el desplazamiento de todos los funcionarios y funcionarias que respondían a la estructura del Nuevo Encuentro, pero algo que veníamos analizando tenía que ver con que en el Consejo Deliberante tal vez esas diferencias no eran tan intensas o por lo menos no tan públicas, aunque sí está la experiencia de lo que fue la discusión por el presupuesto anual, que no se lo habían aprobado al intendente, y ahí eso había detonado un poco las rupturas con acusaciones cruzadas y demás. Sí, y Entonces, había también, Belén, disculpame el paréntesis, hablamos con un lado y con el otro, había acusaciones mutuas de nos tratamos mal, ¿no? no nos hablamos. No nos hablamos, pero también, no sé, Vanina Moro dijo acá en La Patria de las Moscas que ella tuvo tratos personales no adecuados o que no correspondían. Así que, bueno, había ahí, si bien se mantenía el Consejo Deliberante, eso tendría que ver con la gobernabilidad y con las elecciones, ¿no? Pasaron las elecciones y se abrió este frente. Sí, pasaron las elecciones legislativas, pasaron las elecciones de octubre. Si vos decís, bueno, a partir de los resultados decís, bueno, en un momento puntos para un lado, en otro momento puntos para el otro. Pasó la elección del PJ también, ¿no? Que si bien en el caso de tanto Martín Sabatella como Lucas Gui no participaban activamente de esas elecciones porque no son afiliados al PJ, no es que fueron candidatos, sí habían apoyado públicamente a una u otra lista, y en este caso sale ganadora la lista que tenía ahí el ok del intendente de Morón. La cuestión es que en los últimos días este bloque Unión por la Patria se rompe y ahora sí tenemos tres bloques dentro del Consejo Deliberante que responderían al peronismo, al kirchnerismo, al no libertario, ¿no? Podríamos, ya no sabemos muy bien cómo ubicarlos, pero tenemos la estructura del PJ Movimiento Derecho al Futuro, que es Partido Justicialista Movimiento Derecho al Futuro, que está integrado por Agustín Ramponelli, quien viene a ser el presidente del bloque, Claudio Román, José María Agui, Alfonso Martínez, Vanina Moro y Adrián Colonna, que Adrián Colonna recordemos que viene de lo que es la vertiente Morón, hasta hace unos días conformaba su propio monobloque, y en este caso se junta con este PJ Movimiento Derecho al Futuro. Ese es, como quien dice, el bloque que responde al intendente de Morón, y hemos hablado en su momento con Vanina Moro. Y luego tenemos a Florencia de Luca, Mariano Espina, Diego Espina, Marcelo Notari y Sol Steinberg, que vienen a responder al espacio del sabatelismo. No hay nuevo nombre para ese espacio por ahora. Por lo que nos decía en su momento Espina, siguen llamándose
Unión por la Patria, ¿no? No hay un nombre en ese caso. Y luego tenemos al Frente Renovador, que en este caso la tenemos a Sibila Botti y a Lorena Acevedo, que además retienen lo que es la presidencia del cuerpo, ¿no? Del Consejo Deliberante. La pregunta que nos surgía, yo no sé si ya la tenemos a la entrevistada conectada. Todavía no. Bueno, vamos a esperar entonces, pero la pregunta que nos surgía también era cómo se va a estar dando la construcción política, porque la realidad es que uno de los cuestionamientos que se le hacían al intendente de Morón es cómo va a gobernar con una minoría. Uh-huh. Y otra pregunta que nos hacíamos nosotros es cómo va a dialogar con el resto de los concejales, porque además en este contexto la negociación es con, podríamos decir, casi los libertarios puros. Ya no tenemos la línea más progre, ¿no? Que decir, bueno, te podés sentar a trabajar, te podés sentar a dialogar, como es el caso de, en su momento, Analía Zapulla cuando no formaba parte de los libertarios, Mones Ruiz en representación del GEN, o hasta incluso, pienso yo, Ugarte Mendía. Claro, ¿no? La línea larretista del PRO, que, es que uno piensa en términos municipales, vecinales. Si hay un proyecto que tiene que ver con una tasa impositiva favorable para una empresa que va a crear puestos de trabajo, eso lo tienen que votar todos, ¿no? Lo tienen que votar la izquierda, la derecha, el peronismo, el progresismo y el PRO y los libertarios. Pero con los libertarios no pasa porque hay una conducción nacional que está por encima de lo territorial, me parece. No importa el territorio, importa un discurso nacional más ideologizado. Sí, exactamente, desde lo que es el sabatelismo dicen, bueno, ahora que vas a salir a negociar con los libertarios, hay que salir a negociar con los libertarios. ¿Cómo lo posiciona políticamente esto al intendente de Morón, ¿no? Que un poco las acusaciones que se le vienen haciendo tiene que ver con, tal vez se ha derechizado en alguna de sus acciones o está sumando gente que nada tiene que ver con el campo nacional y popular. Esas son algunas de las acusaciones. Por otro lado también lo que decíamos al principio, ya no había instancia de, ni siquiera era el propio bloque en su conjunto que se reunía y podía dialogar. Y la otra pregunta que surge es qué va a pasar con el Frente Renovador. Recordemos que tenemos 2 concejalas en este caso que conforman el Frente Renovador y un Martín Marinucci como referente local, referente del Frente Renovador, que además ahora es funcionario de transporte. Estamos tratando ahí de gestionar alguna nota con Marinucci porque qué momento para hablar con Marinucci en este momento de caos con el transporte, ¿no? También, además. Sí, claro. Además, pero bueno, un Marinucci que ya viene anticipando sus intenciones de disputar la intendencia. Una de las cuestiones que hablamos hace unos días con Espina y le preguntamos si en algún punto esta ruptura no viene a alivianar. Bueno, nos sacamos de encima esta necesidad de estar todos juntos y que cada uno empiece a recorrer su camino hacia el 2027, porque lo tenemos a un Lucas Gui con intenciones de renovar, aunque limitado en términos legales, porque se le termina mandato, no puede ser reelecto, salvo que la legislatura de la provincia de Buenos Aires modifique la normativa que está vigente. Un nombre que empieza a circular ahí es el de Estefanía Franco, persona hiper cercana. Eso genera disgusto en algunos sectores, hiper cercana a el intendente de Morón. El otro que obviamente ya dijo, y de hecho la ciudad está empapelada con Martín Vuelve, es Martín Sabatella, que tiene intenciones de disputar la intendencia en el 2027, ya lo ha dicho públicamente. Y por otro lado, Martín Marinucci, que Martín Marinucci ha dado declaraciones en los últimos días a distintos medios. Él lo que dice es, criticó la decisión de Lucas Gui por la ruptura del bloque oficialista, y lo que dice es que esto lo único que hace, en palabras que están circulando en los medios de Martín Marinucci, es que no era necesario hacer esta ruptura y que lo único que hace es generar un perjuicio en el campo nacional y popular que debilita al oficialismo y abre margen para que la oposición se cuele. Igual, de todas maneras, digo, en términos locales yo tengo dudas respecto a la oposición, cuán fuerte está para aprovechar ese bache que se genera
más allá, ¿no?, de las negociaciones y las disputas que vayan haciendo y cómo se va a ir moviendo el tablero en el Consejo Deliberante, cuán fuerte está para aprovechar esta ruptura, ¿no? Totalmente. Bueno, con todo este tablero planteado, vamos a sumar a esta charla a Sibila Botti, la hemos mencionado, es concejala del Frente Renovador en Morón, ahora en este bloque que quedó separado de los otros dos bloques en esta ruptura del exoficialismo en Morón, podemos decirlo de esta manera, para preguntarle directamente a Sibila cuál es la mirada desde este espacio, desde el masismo local. Sibila, te saludamos Pablo Ovini, Belén Tenaglia, en La Patria de las Moscas, en FM en Tránsito para la cadena Cruce. Ante todo, gracias por atendernos en plena jornada de trabajo. ¿Cómo estás? Hola chicos, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Bien, estoy bien, por suerte. Bien. Dentro de la situación general, ahí estamos. Totalmente. Bueno, la primera pregunta es si estamos bien con las definiciones, ¿no? ¿Cómo quedaron los tres bloques? ¿Cómo va a funcionar? ¿Está bien decir exoficialismo ahora hablando del Frente Renovador en relación a la gestión de Lucas Gui? No, en realidad no. Nosotros somos todos los bloques que componíamos lo que hasta la semana pasada componíamos el oficialismo local. Seguimos siendo parte del oficialismo local. Hay algunas diferencias internas que hace que no nos podamos terminar de poner de acuerdo, y eso llevó a que cada uno de los espacios políticos constituya su bloque, pero eso no quiere decir que los espacios políticos no acompañen en líneas generales la gestión del Ejecutivo local. Sí, de hecho, en la sesión de ayer, incluso en el marco de un pedido de informe, uno de los concejales, del bloque de Unión por la Patria, que es parte del oficialismo también, Diego Espina, incluso cuando hace la solicitud de pedido de informe, pone este punto sobre la mesa, ¿no?, de que no tiene que ver con una discusión en términos de no estar de acuerdo en absolutamente nada, sino solicitar información vinculada. Tiene que ver con que no hay una ruptura, no somos parte del oficialismo ninguno de los espacios. Pero todos los espacios que llegamos por Unión por la Patria somos parte de acompañar en mayor o menor medida la gestión municipal. En el caso específico del Frente Renovador, a mí me toca desde diciembre llevar adelante la presidencia del cuerpo. Nosotras somos dos concejalas del espacio del Frente Renovador. En ese marco, lo que nos sucedió fue que cuando se genera la ruptura del bloque por el espacio, PJ-MDF, quedábamos un poco desdibujados a la hora de acompañar o no determinadas situaciones, y nos limitaba la posibilidad de diálogo y de consenso, que es, la premisa básica, y eso nos llevó a tener que tomar esta determinación que pusiera el bloque del Frente Renovador como uno de los bloques dentro del espacio oficialista. Entonces, la situación es un chino, porque vos le hablás de esto a la gente común y corriente y la verdad le importa bastante poco, pero la situación es que y avanzar a través de consensos con todos los sectores, a nosotros ponernos en un solo lugar del entramado nos complicaba esa situación de diálogo. De esa manera es como nosotros lo entendemos, y de hecho estaba conversado con todos los sectores, yo por lo menos desde el 10 de diciembre que asumí la presidencia del cuerpo, me senté tanto con el sector de Unión por la Patria como el que hoy es el sector del PJMDF, y conversamos respecto de esta situación, de qué pasaba si en algún momento había una ruptura del bloque del espacio oficialista, digamos. Bien. Sibila, ¿cómo andás? Belén Tenaglia te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Bien, muy bien. ¿Cómo se configura ahora este escenario o el panorama, también pensando en lo que es el 2027, ¿no? Porque antes decíamos, ya no nos queda tan lejos el 2027, empiezan a surgir aspiraciones políticas para disputar la intendencia. Desde el Frente Renovador, desde el bloque que ahora ha quedado conformado dentro del Consejo, ¿ya se está pensando en el 2027? Mira, primero yo creo que nosotros tenemos que resolver el día a día. Si bien hay una premisa de qué podría llegar a pasar, no tiene que ver con el Frente Renovador solamente, sino que tiene que ver con un escenario objetivo.
Al día de hoy nosotros no tenemos no está aprobada la modificación en la ley electoral de la provincia de Buenos Aires que permitiría al intendente en curso tener un nuevo mandato. En este escenario, del bloque del peronismo, el grupo, ni siquiera el bloque, porque no hay ni que pensarlo en espacios solamente del Consejo Deliberante, digo, cuando vos lo pensás en el entramado de la representación política local, el espacio que hoy constituye el peronismo local, el espacio que hoy constituyen los sectores, digamos, del campo nacional y popular, van a tener que elegir un candidato a intendente en el 2027. En este escenario donde la candidatura del intendente actual no se va a poder renovar, va a haber que buscar una nueva representación. En ese sentido, desde el Frente Renovador tenemos un compañero para aportar en esa conversación, que es Martín Marinucci, ministro de Transporte hoy en la provincia de Buenos Aires, es expresidente de Trenes Argentinos, y quien es nuestro referente local, que ya ha planteado en varias ocasiones la situación respecto de si le interesaría o no, digamos, ser parte del Ejecutivo local, ser, digamos, el candidato a intendente. Digo, pues habrá que ver cómo eso se constituye, cómo eso termina, si hay una interna, si no hay una interna, cómo se ordena, pero digo, me parece que hoy todavía estamos bastante lejos de ese escenario. Digo, hay problemas reales y situaciones reales que hay que resolver, más allá de que sí, efectivamente, en el 2027 habrá elecciones en la Argentina, nosotros tendremos que resolver en la patria chica cómo vamos a acomodar, digamos, no solamente el Frente Renovador, sino todo el campo nacional y popular que habitualmente, por lo menos desde el año 2019, viene actuando de una manera unificada. Uh-huh. Y en relación a otra pregunta que nos surgía, tiene que ver con cómo se van a estar dando las negociaciones. Vos un poco describías al principio, ¿no? Cómo se venía trabajando en lo que era en su conjunto el bloque. Hacías, ¿no?, la aclaración respecto a, bueno, más allá de la conformación o la división de los bloques, todavía siguen formando parte del oficialismo, pero la pregunta también es cómo se va a gestionar al interior del Consejo Deliberante cuando también del otro lado tenemos una fuerza libertaria, ¿no? Que repasamos un poco los nombres que antes sonaban, que tal vez eran más posible el diálogo. Pensábamos en un Mones Ruiz, pensamos en una Analía Zapulla cuando en su momento estaba dentro de la fuerza de Cambiemos, o el propio Huertemendía, ¿no? Digo, desde nuestra percepción, pensarlos como, bueno, posibles con quienes se puede dialogar. Ahora tenemos la fuerza libertaria. ¿Cómo se dialoga con esa fuerza? Se dialoga. Acá el interés principal es el de nuestros vecinos y vecinas. Entendiendo esa premisa básica, nosotros tratamos de llegar a la mayor cantidad de acuerdos y de consensos posibles. Digo, todos los que trabajamos políticamente y estamos adentro del Consejo Deliberante con una responsabilidad institucional, ya sea en mi caso, porque además soy presidenta del cuerpo, pero digo, también cualquiera de nuestros concejales, concejalas, de todos los que componen hoy la fuerza del Consejo Deliberante, tenemos claro que estamos ahí para tratar de mejorar, de acompañar y de resolver algunas situaciones concretas y objetivas que viven nuestros vecinos y vecinas. Entonces, de la misma manera que nosotros a veces necesitamos llegar a un acuerdo, y en eso nos hemos sentado, yo me siento con todos, hablo con todos, digo, desde el libertario que por ahí tiene más tiempo, ¿no? Entraron juntos Tosi y Aguilera, digo, hasta Analía Zapulla hoy vuelve a formar parte del cuerpo del Consejo Deliberante. Digo, yo no tengo problema de diálogo con ninguno de los espacios del Grupo Libertario. Nosotros hoy conformamos 8 bloques políticos, 5 bloques son de la oposición, digamos, de diferentes extracciones del espacio libertario, incluyendo el bloque del PRO y el nuevo PRO, digo, y con todos los actores que componen el Consejo tenemos diálogo permanente. Y eso es lo que permite, aunque en las situaciones donde estamos de acuerdo o donde podemos encontrarnos conversando con la intención de resolver
ponemos voluntad los dos espacios, digamos, los dos grupos grandes para resolverlo y tratamos de que así se den la mayor cantidad de situaciones, ¿no? A través de esto, del diálogo y de, sí, tener paciencia para las conversaciones. Digo, claramente nosotros hay un montón de situaciones en las que estamos en las antípodas de lo que piensan los concejales y las concejales de La Libertad Avanza. Pero eso no quiere decir que no entendamos que para poder llevar adelante una gestión correcta del Consejo necesitamos tener ese intercambio y esa mesa de diálogo para garantizar que el Consejo funcione. Claro, totalmente. Estamos charlando con Sibila Botti, presidenta del Consejo Deliberante de Morón, referente del Frente Renovador Moronense. Sibila, en cuanto a lo legislativo, ¿qué objetivos, qué queda por delante para la gestión de Lucas Gui, que bueno, ustedes tienen que acompañar desde el Consejo Deliberante, como dijiste, como los tres bloques oficialistas que continúan en ese sentido, ahora con independencia entre los tres bloques? ¿Qué paradigmas, qué puntos esenciales quedan por delante hasta el 2027 que a vos te va a tocar encabezar desde la presidencia del Consejo? Mira, en este momento uno de los puntos más importantes es el tema del presupuesto. Es una de las cuestiones que consideramos que es necesario resolver. Estamos trabajando en ese sentido. A su vez, bueno, hay algunas cuestiones como la moratoria para que los vecinos y vecinas puedan generar la aprobación de planos, en términos que hay algunas cuestiones ahí, una moratoria que se viene sosteniendo y acá se venció el año pasado. Nos han solicitado volver a trabajar el expediente, entonces bueno, ahí acaba de llegar, así que estamos también viendo eso. Después tenemos la intención de poder hacer la audiencia pública, como se hace todos los años, una o dos audiencias públicas, con la intención de poner en conocimiento y abordar situaciones complejas que tienen los vecinos respecto de algunas o habilitaciones o construcciones y demás que bueno, que ponen en tensión a nuestra comunidad y hay que resolver. Después, bueno, obviamente la rendición de cuentas, que eso habrá que ver cómo recién ingresó el expediente también de rendición de cuentas y bueno, más adelante tendremos, como todos los años, hacia fin de año, la ordenanza fiscal impositiva. Uh-huh. Y en términos, Sibila, en términos del día a día, de lo cotidiano del distrito de Morón, ¿no? Bueno, vos hablabas al principio también respecto a un pedido de información sobre una situación concreta que se está viendo ahí en el CAPS, doctor Springolo del Palomar. Pero, ¿cómo está hoy Morón? Digo, ¿cómo lo evaluás vos? Y vos decís, bueno, a ver, si hay que pensar en un 2027, hay que atender estas cuestiones también. Mira, yo creo que Morón hoy está en líneas generales bien. Creo que podemos poner a este distrito en mejores condiciones. Entonces lo que creo es que hay que trabajar de manera ordenada y mancomunada para poder tener una mejor ciudad en la que vivir, ¿no? Nosotros y los que vienen atrás nuestro, sobre todo, ¿no? Me parece que hay todavía muchas cosas por hacer en el hacer cotidiano. A mí me ha tocado acompañar al ministro Martín Marinucci en la gestión en la provincia de Buenos Aires. He recorrido un montón de municipios. Creo que hay un montón de ideas y de valores que podemos acercar a Morón, que podemos mostrar y ver si es aplicable en condiciones de las características de nuestra comunidad. Entonces me parece que si bien hoy estamos bien, creo que hay cosas que se pueden mejorar, se puede poner en mejores condiciones muchos de los espacios, sobre todo de los espacios públicos y demás, ¿no? Uh-huh. Sibila, te agradecemos mucho el tiempo en términos políticos, pero también en términos de esto último que te preguntábamos y que vos respondés sobre, bueno, la gestión y la mejora para los vecinos y las vecinas en el cotidiano, que eso parte de las políticas públicas. Te volveremos a molestar pronto. Muchas gracias. Sí, cuando necesiten, chicos, a disposición. Les agradezco un montón la posibilidad de la nota y desde ya cualquier
cualquier situación o requisitoria que tengan respecto al Consejo Deliberante, estoy ahí a disposición para conversarlo. Genial, abrazo gigante. Abrazo grande, hasta luego. Allí pasó la presidenta del Consejo Deliberante de Morón, Sibila Botti, referente del Frente Renovador. Bueno, Belén, le preguntamos por política y por gestión. Creo que ninguna cosa está por sobre la otra porque la gestión depende de la política, ¿no? Sí, sobre todo en este momento, ¿no? Me parece que entramos también en momentos decisivos para la gestión local y cualquier movimiento que se haga dentro del Consejo Deliberante es clave, va a afectar de alguna u otra manera. Me parece que a partir de... Hemos ya entrevistado a los tres bloques, hemos hablado ahí con referentes de cada uno de los bloques. Nos interesaba eso también para pensar y proyectar cómo se va a estar dando la negociación y la discusión dentro del Consejo Deliberante. No sé qué decís vos, pero yo en principio te puedo decir que hay dos bloques que van a negociar y hay otro que dijo que no. O sea que con el sector libertario no hay posibilidad de diálogo. Bueno, igual, de todas maneras, me parece que una cosa es lo que se diga en una entrevista, otra cosa es en el momento, en el día a día, cuando las papas queman, como quien dice, ahí veremos los verdaderos movimientos. Sí, para no dejarlo flotando, el bloque luquista y el bloque del Frente Renovador consideran que se puede negociar con el bloque libertario. El sabatelismo dijo que de ninguna manera. No, pero bueno, vamos a ver qué pasa. A propósito de lo que decía recién, y ya si querés vamos cerrando, no sé cómo estamos de tiempo, pero repasamos la noticia de las últimas horas que tiene que ver con que a partir de lo que fue, ¿no? Esta ruptura del bloque del oficialismo, hay un pedido de informes. Concejales de Fuerza Patria solicitaron al Ejecutivo que brinde precisiones sobre el funcionamiento del laboratorio del CAPS Dr. Springolo del Palomar. Parece lo que sucede es que el Ejecutivo decidió procesar muestras en el hospital de Morón, así que bueno, le llegó ya un pedido de informe al intendente de Morón para ver cuál es el estado de situación de este CAPS. Bien, bueno, seguimos eso también. Belén, vengo a proponerte un sueño. Nuestro sueño necesita... Sueño tengo. No, un sueño en términos de una aspiración. Es en términos periodísticos, ¿no? Por lo interesante que sería. Necesita un cambio de la legislatura bonaerense sobre la reelección de intendentes, pero, no sé, añoro un paso entre Lucas Gui, Martín Sabatelli y Martín Marinucci en Morón, para tener ese debate político sobre la mesa y de cara a la comunidad. En términos periodísticos también, obviamente, sería muy interesante y muy histórico en el distrito. No sé, ¿cómo lo ves? ¿Te gustaría? Sí, porque sería, la verdad que sí, es lo que vos decís, va a ser un momento histórico, porque la verdad que son las tres figuras más fuertes que hoy tiene la política local de Morón. Eso hay que decirlo. O sea, del otro lado todavía no logran construir esa referencia importante. En su momento podría haber sido Gartemendía, pero Gartemendía ahora no sé muy bien en qué está, en qué anda. No hay una referencia política, un personaje tan fuerte del otro lado. Sí, Tagliaferro Ramiro está de manager. Uruguay, ¿dónde anda? Tagliaferro está de manager deportivo, comercial del Club Miramar Misiones de la B de Uruguay. Por eso te digo, está en Uruguay, está sí, como en otra faceta, en otro momento de su vida. Así como los vecinos del distrito, no sé, María Eugenia Vidal anda haciendo videos de TikTok, no sé qué está haciendo en Capital Federal, así que ya no hay como no hay. Pero bueno, sí es importante. A mí la pregunta acá también, vamos a dejarla, porque preguntas tenemos un montón, pero el que pierde de esa interna, suponiendo que se van a internas, el que pierde, ¿acompaña o no acompaña? Porque ya esto de que el pierde acompaña, ya lo escuchamos un montón de veces y eso no sucede. No es que no ha habido internas. La realidad también es que la discusión respecto a la renovación de los intendentes en la legislatura de la provincia de Buenos Aires está medio estancada. Me acuerdo que el año pasado, en la apertura de sesiones que hizo el gobernador Axel Kicillof, lo puso como uno de los puntos dentro de su discurso. Este año ya no se hizo mención al respecto. Va a ser uno de los temas para discutir. Bueno, vamos a ver qué pasa. En principio sí, va a ser interesante. Creo que el foco va a estar puesto en Morón, en lo que tiene que ver con
quiénes van a estar disputando la intendencia y si va a haber interna o no. Sí, falta mucho, pero no tanto. Comunicacionsocial.org.ar para más información con Belén Tenaglia. Compañera, muchísimas gracias. Bueno, Morón, recortamos este segmento del conurbano bonaerense en términos políticos. La seguimos. La seguimos la semana que viene y si no, bueno, cualquier cosa ahí estoy a disposición toda la semana también. Totalmente. Ahí pasó nuestra compañera con la política local. Bueno, hablamos con Sibila Botti del Frente Renovador. Completamos porque habíamos hablado con Mariano Espina del sector del sabatelismo, que quedó bajo el nombre Fuerza Patria, y con Vanina Moro del Movimiento Evita, que está en el bloque del Movimiento Derecho al Futuro, Partido Justicialista, que responde al intendente Lucas Gui. La interna de Morón a cielo abierto, pero clarificada con esta división que promete o dicen puede funcionar como una especie de interbloque para seguir acompañando las políticas de Lucas Gui, pero con diferencias claramente que están expresadas.